Vale, ya estamos en el aire. Bueno, hola a todos y a todas. Estamos aquí en un directo más, esta vez un directo externo. Comento lo que ya he comentado antes en el anterior directo, ¿vale? Desde So Warriors estamos adoptando una costumbre que es que todos los jueves hacemos directo. Empezamos primero con un directo que es solo para alumnos, normalmente repasando el temario de lo que se está viendo en ese momento dentro de los vídeos, y luego vamos con un invitado, ¿vale? Entonces, bueno, esta semana yo he publicado una masterclass de Keyword Research, entonces hemos enfocado un poquito más la semana con invitados o con amigos míos del mundillo del SEO, con compis que se dedican también a esto, a hablar un poquito más del concepto de Keyword Research, a enriquecernos un poco más de cómo lo trabajan o cómo lo ven otros profesionales. Y bueno, es el caso que ahora nos ocupa. Estamos con Emilio de Madre SEO Periora, que hoy vamos a hacer lo que es el Zoom este directo con él, con su avatar de la monja, que es la monja oficial que todos conocemos. Vale, así que nada, hola Emilio, gracias por estar aquí con nosotros, tío, compartiendo este rato, que es un placer tenerte aquí. Hola, muy buenas. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias. Para mí también es un placer estar aquí compartiendo un tiempo con vosotros y, oye, comentando todo lo que sea deseo siempre es bueno. Súper bueno. Vale, pues nada, tío, tal y como te dije, yo tengo aquí, lo digo para la gente que está escuchándonos también, unas pocas preguntas, ¿vale? Un poco enfocadas en Keyword Research, pero bueno, eso, con un toque conversacional, ¿vale? Tú me puedes comentar otra cosa o desviarte por donde quieras, ¿vale? Que no es un concepto Perfecto. tanto entrevista, sino más tipo conversación y tal, ¿vale? Guay. Así que, bueno, una de las primeras cosas que quería saber, que es una cosa que también he hablado con mucha gente, con muchos profesionales del sector, es cómo empiezas tú a trabajar el Keyword Research, ¿no? Porque tiene muchas variantes, la forma en la que enfocamos la búsqueda de palabras clave, tiene luego implicaciones en el concepto de la arquitectura web. En tu caso, ¿cómo lo trabajas? O no sé si tienes un método concreto o si lo vas variando según el tipo de web. Cuéntanos si quieres un poquito de esto. Sí, hombre, es cierto que dependiendo del sector y dependiendo del tipo de web, a veces sigo un proceso, sigo otro, pero más o menos al final suele ser sota caballo rey, ¿no? Entonces, sí que me gusta empezar de una forma bastante tradicional, que es haciendo un brainstorming con un Excel sin tocar nada, porque quieras que no, si lees algún contenido, si utilizas alguna herramienta para que te devuelva keywords, ya te está condicionando de alguna forma. Entonces, quizá lo que busco con ese brainstorming es pues, obtener ideas que quizá con las herramientas no me saldrían y de alguna forma empiezo como a activar la cabeza y a imaginarme más o menos cómo buscaría la gente. También es verdad que, pues ya sabes, cuando llevas mucho tiempo en esto, conoces un poco qué tipo de patrones de búsqueda realiza la gente, entonces a partir de ahí más o menos lo voy maquetando en mi cabeza, me lo voy imaginando y lo voy anotando. Eh, Luego, después, dependiendo de lo rápido o de lo lento que quiera ir con ese proyecto, si es un proyecto, digamos, para sacar rápido, que es a lo mejor una web de nicho que quiero testear, eh, pues me voy a lo simple. Cojo la competencia donde están posicionando por las top keywords, las analizo con alguna herramienta de Ahrefs, SEMrush, Sixtris, alguna de estas similares y le fusilo lo que están posicionando ellos. Y a partir de ahí voy pues con la misma herramienta viendo keywords similares, sinónimos y todo esto. Ujú. Claro, esto tiene una parte negativa que al final es que si tu competencia deja de trabajar algunas keywords o Claro. hace algún error, por así decirlo, tú lo arrastras también. Por lo tanto, si quiero hacer un proceso más artesanal, más mimado, prefiero ir yo a mano, también con las herramientas, pero no solamente enfocándome en lo que tienen posicionados ellos, sino viendo qué me devuelve esa herramienta, utilizando pues, las suyas que te da Google, pues, todas estas herramientas también que ya conocemos. Vale, una pregunta referente a esto que has dicho. Cuando buscas keywords, por ejemplo, de la competencia, ¿no? Y fusiles, por ejemplo, keywords que ya tienen ellos para atacarlas tú, ¿analizas el concepto de la competencia? Que es una cosa que también le pregunté al anterior SEO que estuvo con nosotros, ¿o solo te basas en volumen de búsqueda? En caso de analizar la competencia, pues, ¿cómo la miras un poquito? No sé si tienes también aquí algún tipo de Sí, método. A ver, no lo hago a nivel de keyword en las webs de nichos, porque generalmente un nicho, lo competido son un par de keywords principales o tres, ¿no? A partir de las cuales gira todo el nicho. Entonces, lo que analizo es la competencia global del nicho, no cada keyword o cada contenido que yo pueda hacer, porque si no puede ser una locura. Y en función de eso, doy por hecho, cosa que no es lo correcto, pero en los nichos sí lo hago así, doy por hecho que cuanto más volumen de búsqueda tenga, más competido va a ser. Pero Sí. previamente sí que hago ese análisis de decir, no sé, el típico ejemplo de cafeteras o lo que sea, me analizo a los competidores, qué enlaces tienen, cómo están trabajando la arquitectura web, cómo son esos encabezados, enlazado interno, un poco cómo lo trabajan internamente y Ujú. eso me puede dar una, una aproximación, ¿no? De lo que puede ser competido o no,
que luego a lo mejor tú te crees que algo es muy competido y lo posicionas fácil o al contrario. Lo que tenga que ver con herramientas que me den una métrica de dificultad no me guío absolutamente para nada. Vale, súper bueno. Vale, te voy a hacer por aquí también otra pregunta referente al Keyword Research. Bueno, podemos distinguir, vamos a decir, entre comillas, dos tipos de Keyword Research. Un Keyword Research enfocado a cuando tú estás buscando, por ejemplo, hacer una web de nicho, ¿vale? Es un Keyword Research buscando ese nicho que pueda ser rentable, que tenga poca competencia. O ya cuando tú tienes una web, un Keyword Research para encontrar palabras clave para esa web o para ese nicho, ¿vale? URLs internas, ¿no? Que sería, Claro. por ejemplo, para nichos. Una cosa que tengo curiosidad, tío, porque es una cosa que varía, ¿vale? Según el caso. Por ejemplo, cuando tú estás viendo si un nicho tiene competencia o no a nivel de un keyword research, ¿vale? Que te has dado con una keyword, te vas a las SERPs. Competencia sí o competencia no, para ver si atacar un nicho o no. Porque hay veces, ya para hacer un poco la introducción a la gente que nos esté escuchando, que es positivo que haya competencia en el punto en que dices, ah, vale, guay, para esta keyword Google parece que admite que existan nichos o micronichos, ¿vale? La intención de búsqueda se puede responder con un post de nicho y este blog yo lo puedo hacer igual. Pero claro, si esto se exponencia un poco más, a la vez puede ser un síntoma de un nicho competido. No sé si, ¿sabes un poco por dónde voy o cómo lo ves tú? Sí, he tenido experiencia en todo tipo de nichos, o sea, en las búsquedas que a lo mejor no aparece ningún nicho en top 1 y en los que está la página primera copada de nichos. Eh, por lo menos con la mayoría de los nichos que yo trabajo, con los que la gran mayoría que busco, que luego a lo mejor puedo descartar o lo que sea, casi siempre encuentro entre la primera y la segunda página alguna web de nicho, lo cual te da una idea de que sí que te puedes meter ahí. ¿Qué ocurre? Hay algunas determinadas intenciones de búsqueda que te va a costar mucho más. No es que sea imposible, pero si Google determina que los primeros resultados son una tienda online y tú tienes que ofrecer un grid de productos, por así decirlo, y un proceso de compra, pues a lo mejor lo tienes más complicado si haces un contenido en plan los 5 mejores no sé qué y haces un análisis. Sí que me fijo en eso, para ver qué tipo de contenido, porque al final eso responde a la intención de búsqueda. Entonces, a lo mejor algún contenido lo enfoco de una forma o de otro, dependiendo de los resultados que haya en las SERPs. Vale, entiendo. Pero no te eches para atrás a priori, ¿no? Por el hecho de que veas competencia como tal, sino que lo tomas como un posible factor quizás positivo, a menos que sea excesivo, entiendo, ¿no? Claro, a ver, también como en los nichos lo que se busca es la rentabilidad realmente, o sea, no es un proyecto que vayas como a muy largo plazo viendo, decir, vale, de aquí a 3, 4, 5 años me voy a posicionar como el referente en el sector y montar una web gigante. Al final yo veo algo de los nichos como algo temporal, ¿no? Decir, ok, pues monto una web, si la posiciono en 6 meses, un año, lo que sea, y sacarle rendimiento lo antes posible. Intento descartar los nichos que sean más competidos, entre otras cosas, porque tú ya sabes que en este sector no sé si llamarlo envidia o mala leche, que pues empiezan que se ataques de SEO negativos o todo este rollo y tampoco me gusta. Prefiero nichos un poco menos competidos que estar ahí pegándome contra una pared. Vale, entiendo. Sí, además, bueno, hay nichos, la cosa está en que a veces hay dificultad, o hay que hacer muy bien el keyword research, quiero decir, para encontrar un nicho, que los hay, por supuesto, de hecho nosotros conocemos algunos que son muy interesantes, pero un nicho con muy poca competencia y que a la vez sea potencialmente muy rentable, ¿no? Porque los nichos clásicos que son rentables siempre están bastante peleados por normalmente SEOs, ¿no? Y gente que ya esté monetizando. Pero claro, si tienes la oportunidad o la habilidad, digamos, de dar con algo así, es súper interesante. Claro. Es complicado, pero sigue habiéndolos. Sobre todo hay oportunidades pensando de lo que a lo mejor no se cuenta tanto o sobre todo viendo novedades. Si estás en el mundo de Amazon, productos que puedan ir saliendo nuevos, marcas, tendencias que puedas ver de otros países o en el mundo de las aplicaciones, tampoco cuento nada nuevo, ¿no? Pero al final si te adelantas un poco, por así decirlo, las tendencias y hay en vez de 100 competidores hay 10, pues lo vas a tener más fácil de entrada. Una vez que ya esa tendencia esté asimilada, digamos, o ya esté sólida aquí, pues tú ya tendrás ese trabajo recorrido con la web con un poco de autoridad y también un poco de respuesta de usuario positiva. Súper bueno, sí, totalmente. De hecho, bueno, tampoco yo voy a decir nada concreto porque me matarían, pero bueno, por ejemplo, nosotros, desde nuestro caso particular, ya que tú has mencionado algunos nichos que pueden tener este componente, ¿no? Ya interesantes, de los famosos nichos call to click, es decir, de nichos que incitan al click, tipo, pues, comprobar un trámite o checar un trámite de Latinoamérica, decir, ¿vale? Para la gente que está también en SEO Warriors, que hemos trabajado en una fase inicial en el concurso de Tormenta Nichera, muchos nichos call to click de trámites, decir que no solo se queden en los trámites, que hay nichos call to click
y no solo están tampoco los típicos de aplicaciones, ¿no? Que es verdad que son muy conocidos, ¿no? Pero descargar Rétrica o descargar no sé qué aplicación, ¿no? Sino que hay nichos de comprobar o de incluso descargar, ¿vale? Cosas más raras o que no son tan comunes del mundo 1.0, vamos a decir. Y bueno, que eso, que dentro del abanico de nichos Call to Click hay un montón de tipologías de nichos que son muy, muy rentables. De hecho, nosotros hemos trabajado algunas y son muy interesantes. Así que nada, hay como pista al aire, sin concretar mucho más, lo dejo por aquí. Claro, y añadir también en otros idiomas y en otros países, ¿no? Que a lo mejor Muy bueno. yo lo veo aquí que en España, pues si la mayoría de la gente con la que hablo es de España, se centran a lo mejor solamente en este idioma y en este país, ¿no? Pero al final tienes la posibilidad de hacer lo que quieras en donde quieras, ¿no? Esto a Así mí que, me frustra muchas veces porque digo, hostias, es que hay algunas SERPs, tío, de otros países que están súper desnudas, pero claro, la barrera idiomática a veces, pues, eso es un poquito más compleja, ¿no? Que bueno, que si te pones y haces foco en eso, ¿no? Y haces negocio de eso y buscas redactores de eso, la saltas seguramente esa barrera idiomática, ¿vale? Pero si vas rápido, como a lo mejor es mi caso muchas veces, pues te quedas un poco estancado en esa barrera idiomática. Por ejemplo, recuerdo, esto fue hace un par de añitos, el famoso nicho que, por ejemplo, en España está súper ya atacado por SEOs, vamos a decir, de significado de nombres. En las SERPs de Google Bulgaria, si no recuerdo mal, juraría que era ahí, estoy casi seguro que era ahí. O sea, había tráfico, ¿vale? O sea, comprobamos que eran muchas otras keywords tenían tráfico, pero no había competencia. O sea, habían webs bueno, ni siquiera había una sola web de significado de nombres en ese momento. Eran webs que tocaban un poquito el tema de algún significado de nombres en general, algún artículo random, pero webs que parecían de hace 10 años, webs de España, en ese caso en concreto, ¿vale? Webs súper feas, súper viejas de HTML, que no eran ni responsive siquiera, ¿vale? Entonces, bueno, cuando ves ese detalle, y fíjate que yo no invertí tiempo, simplemente tuve curiosidad y busqué. Si profundizas mucho en ese proceso, bueno, pues es algo súper interesante, ¿no? Así que nada, sí, un buen comentario por ese lado. claro, sobre todo el problema que yo veo es, voy a seguir con el ejemplo de las cafeteras, yo que sé que es el mítico, ¿no? Si tú haces el keyword research para las cafeteras, dices, vale, lo voy a llevar a francés o a inglés, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero claro, no es tan fácil como traducir lo que ya tienes, porque allí las intenciones de búsquedas pueden ser distintas y los patrones de búsqueda son distintos. Entonces, realmente si lo quieres hacer bien, lo que deberías de hacer es otro keyword research enfocado en ese idioma. Cosa que si tú lo vas a hacer y no dominas muy bien el idioma, estás bastante perdido y a veces es difícil complementarse, ¿no? Con una persona que te está ayudando o que sepa hacer esas dos cosas. Yo en mi caso tengo la suerte de una chica, por ejemplo, con los nichos que hago en francés, de estar mano a mano y ir viéndolo. Yo controlo Bueno, muy poco, pero me echa un cable en ese sentido, así que... Pero si no sería bueno. imposible, casi, Claro, para que no es mí. complejo. Vale, te voy a hacer otra pregunta por aquí en cuanto a lo que son palabras clave, ¿vale? Muy genérica, a ver por dónde un poco tú la quieres desarrollar. Long tail, long tail o palabras clave más short tail, más cortitas con más volumen de búsquedas. ¿Qué te parece? Hombre, para mí una web que no abarque todas, cojea un poco. ¿Qué me gusta hacer? Una mezcla entre ambas, es decir, supongamos que el nicho tiene una amplitud que tú has determinado de 100 contenidos, por poner un número redondo. Uh-huh. De esos 100 va a haber 10 que son los principales más o menos y los que más búsquedas acumulan. ¿Yo qué hago? Lanzo los 10, por poner un número, 10, 20 principales o más gordos para que, digamos, Google sepa de qué va esa web o vayan cogiendo algo de tiempo esos contenidos, pero luego intento sobre todo atacar pues esas otras long tail o esos otros contenidos menos o intenciones de búsquedas menos competidas y empiezo, digamos, a la inversa. O sea, lanzo los 10, 20 primeros contenidos a priori más rentables y más competidos y luego empiezo al contrario, porque supongo que va a ser más fácil posicionarlos y a partir de ahí, pues es posible que pille algún link de forma natural, pero sobre todo voy a darle señales positivas a Google de que la gente entra a mi web y responde y sobre todo también voy a ir monetizando en parte el proyecto. Vale, perdón, has dicho que lanzas primero los 10 contenidos con mayor competencia, perdón, me ha parecido escuchar eso. Vale, Sí. interesante este Hago punto. como, por así decirlo, el esqueleto y luego empiezo por lo más, por lo menos competido. O sea, Por sigo lo con lo menos menos competido competido. que quizás enlaza tal vez a lo más competido. No sé si haces contenidos un poco satélite alrededor de ese esqueleto o son independientes totalmente. Sí, bueno, depende cómo oriente el nicho, pero generalmente sí. O sea, después enlazas, digamos, verticalmente hacia arriba, hacia los que Claro. más competidos son. Interesante. Es muy guay ver, pues eso, ¿no? Cómo distintas personas trabajan el tema del keyword research, porque yo también, por ejemplo, he conocido a personas que lo hacían justamente al revés y además el SEO es lo bueno que tiene, ¿no? Que haciendo muchos enfoques
con distintas metodologías puedes conseguir buenos resultados igual. De personas que, por ejemplo, aunque también esto varía mucho según la web, pero que para webs de mega nicho, que tenían muchísimo contenido, empezaban por artículos más long tail por el hecho de que era muy fácil posicionarlos, ¿vale? De hecho, bueno, por ejemplo, en Como, que en su momento trabajé con ellos en alguna web, ahora no sé cómo harán, pero años atrás, por lo menos, algunas webs las empezaban con ese enfoque, ¿no? Claro, también ellos tenían la capacidad de hacer, pues lo que decía también justo en el directo anterior, muchísimos contenidos al día. Ya no te digo a la semana, ya no te digo al mes. Entonces, se permitían el lujo de arrasar toda la long tail de un clúster concreto porque veían que eso, ¿no? Que tenía un poquito más de facilidad una palabra clave de 7 palabras, ¿vale? Una frase clave, por así decirlo, de rankearse para su superfrase clave long tail, ¿vale? Aunque tuviera muy poquitas búsquedas, pero que eso al dominio le iba dando un poquito de fuerza, ¿no? Pero bueno, hay otra forma de hacerlo, efectivamente. Los nichos martillo, por así decirlo, que en su día puso muy de moda Alex Navarro cuando sacó el caso de Dietas 10, eran 10 posts, tío, súper jodidos de rankear las 10 keywords, pum, de golpe, ¿sabes? Sí, para mí, a ver, al final tienes tu propio sistema, ¿no? Después de todo, de toda la experiencia que puedes tener, te vas con las malas o buenas experiencias, vas diciendo, vale, pues vamos a hacerlo de esta forma o de esta otra forma. Y es la forma en la que tienes de replicar un poco y hacerlo con volumen. De lo que comentas, por ejemplo, de empezar con las long tail, me resulta interesante porque al final lo bueno de eso es que vas a empezar a posicionar antes en Google, vas a empezar a recibir impresiones y clics y tú a partir de ahí vas a poder ir refinando tu keyword research con los datos que te va dando Search Console. De tal forma que si, no sé, por poner un ejemplo, si quieres posicionar por cafeteras, o a lo mejor durante los 3 primeros meses recibes 500 impresiones y sin embargo, si estás posicionando mejor cafetera, express, Rowenta, que no sé si existe porque no estoy dentro de ese nicho, pues a partir de ahí te van, a lo mejor empiezas a recibir en los 3 primeros meses 50.000, bueno, 50.000 a lo mejor no son muchas, pero 15.000 impresiones. Entonces, a partir de ahí tú puedes ir viendo cómo apareces, cómo te buscan y puedes ir extrapolando otras keywords. Totalmente. Y a la hora de tú ver cuando un nicho sube y mejora, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces por Search Console? ¿Eres también igual que yo, súper friki de tracking de posiciones o no tanto? No sé, ¿cómo No. lo vas viendo? Yo los trackings no los uso. Wow. Yo me fío por Search Console Vale. y por las herramientas externas lo que me puedan ir dando las posiciones que van Sí, bueno, también obteniendo. ahí tienes, al final tienes un, entre comillas, un tracking, en el sentido en que, o algo parecido, ¿no? Que te está dando las keywords que estás rankeando y la posición, ¿no? Y incluso te dice cuánto ha variado una semana a otra, SEMrush y estas también. Claro, o sea, no, al principio sí, no sé cómo se llamaba una herramienta que te descargabas en el ordenador, que te hacía la comprobación. Tú lo tenías que darle cada vez que querías que te lo hiciera, le tenías que dar a mano y estaba a lo mejor cada día mirándola o cada, no sé, cada mediodía. Pero no sé, me empecé a dar cuenta que sobre todo con las webs nuevas, cuando hay bailes, no llega, no sé, no me aportaba mucho más que si te centras en algo muy, muy, muy pequeño, pierdes el foco a lo mejor del resto de la web y para mí a lo mejor es más útil ver cómo evoluciona la página a nivel de keywords totales e impresiones que una keyword en concreto. Sí, de hecho esto que dices tiene mucho sentido. O sea, en webs más grandes el concepto, por lo menos el concepto clásico individual de keyword a keyword de tracker de posiciones pierde un poquito de fuerza, ¿no? A medida que la web tiene miles de URLs, vamos a decir, ¿no? Si tiene más sentido en webs más pequeñas o más medianas. Pero bueno, le voy a dar vueltas a esto, tío, a este concepto, de cara cuando hablé con Gaby, con mi socio de DinoRank, porque bueno, nosotros ponemos mucho foco en trabajar el tracker también. Y el tema del tracker por clúster era una cosa que alguna vez a mí se me había ocurrido. Te cuento un poco mi idea, ¿vale? A ver simplemente qué te parece como profesional del SEO, ¿vale? A ver, una cosa que yo creo que es muy chula de los trackers de posiciones, bueno, hablo del mío que es el que conozco, ¿no? En este caso DinoRank, ¿vale? Es que cuando tú pones una keyword, por ejemplo, aspiradora Roventa, lo que sea, ¿vale? Pues te muestra cómo ha fluctuado, ¿vale? O sea, en base al trabajo que tú has hecho, si imaginemos que es una keyword core, por ejemplo, del proyecto, tú le dices a la herramienta, vale, dime cómo se ha comportado en los últimos 3 meses hacia atrás. Y ves que, por ejemplo, esa keyword ha subido o no, o ves que está estancada y que de luego, llegado a un punto, ha empezado a bajar, ¿no? Ya eso te da información SEO para ver cómo actuar. Vale, pero en efecto es una keyword. Una cosa que creo que sería interesante es con un conjunto de subkeywords que tú elijas, ¿vale? Y ahí es donde tú ya puedes meter un clúster. Por ejemplo, todas las aspiradoras baratas, ¿vale? Todas las que cuelgan de ahí. 10 aspiradoras baratas, ¿no? 10 URLs distintas. Traquearlas para ese keyword principal y que esa gráfica se pinte de algún modo, ¿vale? Mezclando un poco la evolución de esas keywords, ¿no? Entonces, quizás sería una evolución por clúster visual de si ha subido o si ha bajado. No sé si eso quizás
le puedes ver un poco más de utilidad o si por contra, pues tú trabajas de otra forma o no sé cómo lo ves. Sí, sí que lo veo útil, pero también a nivel de, o sea, no solamente una keyword principal por cada contenido, porque Ujú. al final, si solo te centras en una keyword principal, y es que además lo tengo comprobado, son muy pocos los nichos en los que pasa que no, las similares y variaciones de la keyword principal al final terminan por doblar o por triplicar las búsquedas que tiene la keyword principal. Si las sumas, A incluso veces sí, locuras muchísimo más. claro. Entonces, para mí tiene más valor a nivel contenido. O sea, no solamente una keyword, sino ver todas las impresiones o clics que puede recibir una página en sí. Ujú. Pero también es interesante eso a nivel de clúster, si estás sobre todo en webs grandes, ¿no? Que dices, pues yo que sé, una Claro. web de tecnología, estás trabajando categoría de ordenadores, categorías de pantallas, tal, ver cómo van evolucionando esas keywords principales, pues también es interesante. Vale, súper bueno. Vale, pues te voy a preguntar también por herramientas para Keyword Research gratuitas, ¿vale? Porque sé que alguna vez en Twitter has hablado también de esto y ha gustado mucho. Y bueno, pues para mucha gente que nos ve, que imagino que una gran parte de ellos están empezando en el mundo del SEO, si quieres cuéntanos tú y quizás yo añada alguna después también. A ver qué tal. Vale, pues, hombre, lo más gratis, porque creo que hay algunas que son freemium, pero lo más gratis es el autocompletar de Google. Te vas al Perdón. autocompletar o las búsquedas relacionadas que te mete abajo, le metes el asterisco si no en la búsqueda, o las preguntas frecuentes bueno, preguntas de otros usuarios que te meten. Eso es lo más gratis. Después, un sistema que yo, cuando empiezo a formar a gente en SEO, creo que es una forma bastante sencilla de enseñarles un poco la importancia de las keywords y demás. Y lo que hago es con la extensión de SEOquake, creo que es, si no fallo la memoria, les De pongo la SEMrush, densidad ¿no? SEOquake. de palabras clave por una palabra, por dos, por tres. Entonces, a partir de ahí también puedes ir viendo un poco, ya no las palabras, sino las variaciones que usan. Si meten barato, venta online, Ujú. oferta, lo que sea. Y a partir de ahí, digamos que esos serían los más baratos junto a lo mejor con Keyword Sitters. La verdad es que sí que hice el hilo y están ahí puestas bastantes herramientas, pero yo soy más clásico, ¿no? A lo mejor utilizo casi siempre SEMrush, Ahrefs y Sixtrees como Ujú. cabecera. Empecé obviamente Vale. por esas gratis y si tuviera que recomendar a alguien, eso, con el autocompletar de Google y la extensión esta de SEOquake. Vale, es muy interesante porque en efecto esas que dices es totalmente gratis, ¿no? O sea, no es Hmm. premium. Bueno, están las superclásicas, ¿no? Que también les mencionabas tú en tu hilo. Por ejemplo, la famosa Answer the Public, ¿no? También, que es una aplicación online. Pones tú la palabra clave y te sugiere un montón de palabras de forma visual, con preposiciones, con artículos, con interrogativos. No te da lógicamente volumen de búsqueda, pero bueno, si te sirve para hacerte una idea. Y también aquí voy a mencionar lógicamente a mi super herramienta, si mi socio lo tengo contento, que mañana le veo. En DinoRank, por ejemplo, hemos sacado una versión gratuita también, que bueno, siempre y típicamente ha sido una herramienta de pago, low cost pero de pago, y en la versión gratuita si permitimos hacer un pequeño keyword research, ¿vale? Damos la keyword, incluso damos el nivel de búsquedas, que esto es más raro, que sea gratis, pero claro, está limitado, está capado, ¿no? Son solo 2 análisis al mes y son 10 resultados por cada análisis que hagas, ¿no? Entonces, bueno, es útil para un micronicho en ese caso, ¿no? Claro. Totalmente gratuito, tienes la keyword, tienes la búsqueda de la keyword de nuestras bases de datos, que son de pago, pero bueno, para alguien que esté iniciándose, pues quizás puede ser útil. Vale, también quería preguntarte en este punto, ¿cuál es tu herramienta preferida de Keyword Research? Es decir, has mencionado SEMrush, Sistrix, Ahrefs, que te mojaras un poco en eso, ¿no? Porque es verdad que son las típicas, que son muy potentes, de hecho a mí me gustan mucho las tres, tengo las tres también, pero si tuvieras que elegir solo una única herramienta, ¿con cuál te quedarías para trabajar? Si tuviera que elegir una para Keyword Research, tiraría por SEMrush. Creo que lo SEMrush, han vale. mejorado mucho, Sí. no sé cómo se llaman cada sección, Magic, no, bueno, no sé el nombre exacto, pero El creo que lo Keyword han Magic mejorado Tool, ¿no? bastante. Y me quedaría con ella, sí. Tiene una base de datos súper potente, tío, SEMrush. Nosotros metíamos nichos raros de estos call to click latinos y la cabrona de la herramienta nos encontraba todas las long tails con búsquedas y todo. Súper bueno. Claro. Al final, bueno, volviendo un poco a lo de la parte gratis, la mejor herramienta que hay es Search Console, pero claro, eso Ujú. requiere que tú ya tengas lanzada la web y un poco sepas de qué hablar, ¿no? Porque es Claro, donde realmente te va a decir lo que está buscando la gente y por lo que estás apareciendo. súper bueno. De hecho, bueno, Search Console también es básica, ¿no? Para ese tipo de información. No sé si tú también la has enfocado también para, o sea, la has utilizado para Keyword Research o simplemente la usas para comprobar lo que es la impresión de búsquedas cuando despega un contenido en Google. Si nos puedes contar un poquito. Pues, ¿puedo meter un momento de spam? Por supuesto, vamos, debes meterlo. Vale.
Claro, es interesante lo que comentas porque la mayoría de la formación o de los cursos se centran en cómo hacer un keyword research inicial, ¿no? Tú lanzas el nicho y a lo mejor se pueden quedar ahí. ¿Qué ocurre? Que tú lo lanzas y puedes poner una serie de keywords que pueden ser acertadas o no, y eso te lo va a validar cómo funciona el proyecto. Para mí lo que más me valida es Search Console. Para mí es muy importante hacer un seguimiento al proyecto de cómo avanzan las impresiones y los clics por Search Console, porque yo doy por hecho que el keyword research que hago y el contenido que lanzo al principio está mal y tengo que mejorarlo. Entonces, lo que comentaba al principio, tengo un sistema no solamente para hacer ese keyword research, sino también para después, digamos, mejorando o ir optimizando esa página conforme a los datos que voy obteniendo de Search Console porque son los reales. Y bueno, el momento de Spam Mini es que quiero lanzar como un... Bueno, no sé cómo llamarlo, pero bueno, es como vender ese sistema porque creo que no lo he visto en ningún sitio que nadie lo haga. Entonces, pues bueno, creo que puede estar guay. ¿Te refieres a un SaaS, a una herramienta, dices? No, digamos que sería como más una metodología propia que yo utilizo empleando los datos y qué hago con ellos, por así decirlo. No sé cómo explicarlo porque, si te soy sincero, volví de vacaciones hace 2 días y esto se me ocurrió leyendo un libro en el vuelo de vuelta. Qué bueno. Y entonces está todo ahí como por definir, pero sí que quiero hacerlo porque me parece algo bastante chulo y algo que te da bastante resultado. O sea, creo que es más fácil, llegado a un punto de la web, el optimizar los contenidos que ya tienes y mejorar esas exposiciones que ponerte con otro proyecto nuevo, ¿no? Porque para mí, si una web tiene autoridad, es más fácil hacerla subir que empezar uno de cero. Pero cuando dices esto, te refieres a una metodología, a formación, a una metodología SEO, ¿no? Una serie de vídeos, quieres decir, enseñando esta forma de trabajar con Search Console. Sí, bueno, son vídeos y recursos. O sea, no, ya sabes, yo voy al grano, va a ser hago esto y ya está. O sea, ahí súper barato. Siempre lo digo, ¿eh? O sea, yo creo que el ecosistema SEO en España se tiene que abrir en el sentido de la formación, en el sentido de pagar por formación, en el sentido de la venta de los productos made in Spain o hechos en general por gente de la comunidad hispana, básicamente, ¿no? Que es una comunidad súper rica, súper participativa. Tenemos una cantidad enorme de recursos gratuitos, de blogs, de podcasts, de canales de YouTube y ya está genial que haya una pequeña parte de pago para la gente que quiera dar un paso más o para a veces los SEOs que a lo mejor una técnica concreta, como pueda ser a lo mejor esta que tú comentas, lo digo por decir, o cualquier cosa que lo haces bajo demanda, pero ya con el paso siguiente, que es el tema del pago. Por ejemplo, nosotros, ¿vale? Esto te lo comento a ti a ver qué te parece también. A nivel de comunidad, somos una comunidad, hablo de la comunidad hispana, hiperpoderosa, ¿vale? Y creo que la gente que no ha salido de la comunidad hispana o que no tiene un dibujo de cómo es el SEO en otros países, no tiene ni idea de esto, ¿vale? Y esto cuando nosotros lo hemos percibido más, porque yo tampoco tenía ni idea de esto, cuando empezamos a valorar el hecho de internacionalizar DinoRank, ¿sabes? Empezamos a mirar, sobre todo en Alemania, que es el primer sitio donde hemos ido, pues eso, ¿no? Blogs de SEO en alemán, influencers de SEO en Alemania, ¿vale? Y cosas así. Y era una decepción bastante grande, entre comillas, porque no habían canales de difusión de SEO, no había un Emilio García alemán, un Closter alemán, un Madre Superior alemán, un Di Romero o un blogger tercero alemán. De hecho, buscábamos perfiles así, ¿no? Para pagarles dinero, para que nos hicieran posts, nos sacaran newsletter y estas cosas a la herramienta. Pero no existía, tío. O sea, es increíble el concepto de que es que no existe, no se mueven así, se mueven por foros mucho más privados, muchísimo más privados, de mucho más difícil acceso. Y luego las webs que hay arriba en Google para términos como blogs alemán, mejores blogs alemán y son blogs de agencia, ¿sabes? Con listas de posts, pero no existe ese concepto de inbound, ¿no? De comunidad hispana. Así que nada, bueno, nosotros lo damos por hecho, ¿no? Pero yo no lo sabía, por ejemplo, lo que comentas de que en otros países no es así. Yo lo asumía como que todo era así. Claro. Y me parece que es lo que conozco, al final lo que hablo de la comunidad hispana, que toda la información que quieras de SEO está gratis en Internet y hay cursos increíbles. Entonces, yo no voy a sacar un curso más. Yo lo que puedo aportar, porque ya están todos los cursos que son perfectos y seguramente que van a aportar más de lo que yo pueda aportar, lo único que puedo aportar yo es mi metodología, mi forma de verlo. Y creo que ahí sí que es lo que más mola. Para mí enriquece el sector. O sea, yo ya te digo, lo celebro, que tú saques tu metodología y digas, mira, yo trabajo así, toma, si lo quieres es esto, ¿no? Así que nada, tío, brillante por ahí. Vale, pues no sé si tú quieres comentar alguna cosa más, Emilio, Madre SEO Periora, o si quieres que directamente pasemos a la parte de preguntas.
Bueno, no sé. Pues, bueno, del Keyword Research, pese a que hemos estado hablando de herramientas y tal, sí que a lo mejor una recomendación que yo le haría a la gente es que no se centren o que no piensen de forma muy cerrada, ¿no? Con las keywords, que digan, bueno, pues yo qué sé, cafetera barata y no salen de ahí, ¿no? Sino que tengan una visión un poco más amplia y al final este Keyword Research te sirve para saber cómo estructurar ese contenido, pero no tienes que ser fiel y el 100% hacer eso, ¿no? Al final tus usuarios, y creo que cada vez más por ahí los tiros, son los que van a leer el contenido y creo que es lo que va a marcar la diferencia de que estés en la posición 8 o en la posición 2, la respuesta del usuario. Entonces, toma el Keyword Research como una ayuda para redactar ese contenido y saber cómo resolver esa intención de búsqueda, pero no te ciñas, porque me he encontrado con gente que va muy, como que se ciñe mucho a lo que ha visto e incluso que me decían, no, pero es que si me aparece sin la preposición de lo tengo que poner así, Ya. pues un poco más de libertad, por así decirlo. Vale, súper bueno. También aquí, bueno, acopla mucho el tema del copy, ¿no? El tema del contenido, ¿no? Al final, ese famoso concepto de la naturalidad y todo esto. Al final, el Keyword Search es, efectivamente, como tú dices, es una guía superficial. Incluso las herramientas con más precisión, como Ahrefs, supuestamente, o bueno, keywordtool.io, lo que te da son estimaciones. Cuando ves el suggest, por ejemplo, de keywordtool.io, que te da mucha long tail con, teóricamente, búsquedas cero, yo a veces he generado contenidos de búsquedas cero que han traído tráfico. O sea, no tenían búsquedas cero, ¿vale? Es una estimación que efectivamente no tiene por qué ser tomada de forma literal, ¿no? Tengo un Así caso que yo de una bueno. web que la lancé creo que en el 17 y una de las keywords que dije, va, voy a meterla porque me parecía un poco llamativa. Y tenía 100 búsquedas según las herramientas. A día de hoy, creo que mensualmente en clics de esa palabra y similares, sinónimos y derivados, son más de 40.000 visitas, me parece. Wow. Y dices, joder, si hubiera dejado esto por fuera. Por eso digo que al final ese Keyword Research te puede servir de ayuda para empezar, pero luego es muy importante los datos que tú analices detrás de todo eso. Súper chulo, tío. Me ha molado mucho ese ejemplo para terminar. Así que nada, fantástico. Vale, pues nada, Michel, vamos a pasar a las preguntas. Hacemos algunas por aquí y nada, pues ya después despedimos al súper invitado, David. Perfecto, muy buenas a todos. Hay algunas que ya las han respondido directamente en el chat, voy a poner así las que considero más importantes, ¿vale? Mira, dice Delia, hablando de herramientas gratuitas, Keyword Planner es una de ellas, de hecho es la fuente de palabras clave de otras herramientas de pago. ¿Qué opináis de ella? Vale, ¿disparas tú, Dean, o yo? Yo, si quieres, hacemos los principales contigo, ya que eres el invitado. Si veo yo alguna que pueda aportar Vale. algo más específico, te lo comento y me sumo. Vale, sí, o sea, para mí como inicio está bien, pero la veo bastante más, o sea, no te devuelve lo mismo que te puede devolver otra herramienta externa. No, de hecho, compruébalo. Si metes una keyword cafeteras, te va a dar unas relacionadas y si le metes como 5 o 10 cafeteras, cafeteras baratas, cafeteras express, te va a dar otras distintas y más relacionadas. Entonces, desde que lo pasaron, desde que lo caparon y tenías que tener una campaña activa, para mí perdió parte de su potencial porque lo guay era eso, ¿no? Que era completamente gratis. Ahora también lo es, pero no te muestra los volúmenes. Entonces, está bien, pero bueno, me defraudó un poco ahí. Vale, súper bueno. Y aquí tengo otra, ya que hablabas tú, Emilio, de que no usas tracking de posiciones, sino que usas Search Console para mirarlo. ¿Vale? Comenta Nacho que por qué Search Console, cuando miras el total de clics, no coincide con la suma de clics que te indican las páginas, que si nos ha pasado. Sí, no sé por qué, pero de hecho también es típico que te aparezca en webs nuevas, o a lo mejor te pone en los últimos 3 meses 30 clics, 20 clics o lo que sea, y luego vas consulta por consulta y te arrojan todas 0 clics. No sé realmente por qué ocurre, pero sí que lo he visto, sí. Bueno, vamos con otra. Comenta Almudena, las palabras clave con más impresiones, ¿las debo tomar como las más importantes? Sí, no, porque a lo mejor para una... A ver, claro, a lo mejor tú en una estás recibiendo bastantes impresiones y en otra recibes menos, pero porque estás en segunda página y esa es más importante y tiene más búsquedas. O también una recibes muchas impresiones, pero tiene una posición cero o tiene un resultado enriquecido y te vas a llevar menos clics. Entonces siempre hay que ver la posición media en la que estás para valorar pues, las búsquedas que puedas llegar a tener y los resultados que puedas tener por encima para ver cuántos te pueden estar robando clics. Pero bueno, Claro, de en línea hecho, general sí. un detalle, ¿vale? El concepto de las más importantes o tomarlas como las más importantes realmente no es tanto el tráfico que te muestra el console o la interacción la que es más importante. O sea, la keyword más importante tú la debes conocer tú en base teóricamente a tu negocio, ¿vale? O en base a la conversión,
que puedas tener con ese keyword o si te interesa ese tipo de tráfico. Porque, en efecto, ¿vale? Una keyword muy grande puede tener muchas impresiones porque tiene volumen, pero no por eso necesariamente es importante. Y a lo mejor tú de rebote te llevas esas impresiones. Venga, vamos con otra si queréis. Comenta Roberto, ¿para cuántas palabras clave máximo es conveniente centrarse por cada categoría o subcategoría? Pues, bueno, cuando hacía mención, a lo mejor no me expliqué muy bien en lo de no centrarse solo en palabras clave, hay que pensar más en intención de búsqueda. Entonces, si alguien busca, no sé, yo por ejemplo tengo que cambiar ahora en un piso la mampara, pues no solamente a lo mejor busca la gente mampara, sino que busca, yo qué sé, plástico que cubra la ducha o no sé. Al final tienes que pensar un poco en intención de búsqueda y abarcar tantas como resuelvan esa misma intención de búsqueda, que en algunos casos puede ser una o en algunos casos pueden ser 10. El ejemplo más variado que se me ocurre es el que pongo siempre, que es automóviles de segunda mano, coches de segunda mano, automóviles de ocasión. Entonces, pensar más un poco en intención de búsqueda y a partir de ahí te determina cuántas keywords propiamente dicha, digamos, puedes abarcar. Muy bueno. Michel, da paso si te parece a José María Martínez Gaspar, que se parece mucho a la misma pregunta que ha hecho Alexander Cruz, que así esta, si os parece, las contesto yo las dos de ¿Análisis profundo de Keyword Research? Sí. En lo que lo pone, Víctor Misa, no sé si lo dice de verdad o de mentira, que ya no se va a meter más conmigo. Tenemos por ahí una cerveza pendiente. O sea, esto hay que hacer captura de pantalla. Si Víctor ha dicho eso, o sea, tiene que estar documentado porque, ¿sabes? Al notario. Lo pones detrás. Muy bueno. Vale, pues mira, sobre este punto de aquí, análisis profundo de Keyword Research, ¿qué herramientas? Que como decía, también se relacionaba con lo que preguntaba Alexander Cruz, la mejor herramienta de Keyword Research. Vale. Bueno, por un lado, el término mejor siempre es relativo a ti, ¿vale? Mejor en base a qué. ¿No tienes dinero? Pues usa una herramienta gratuita, ¿vale? ¿Tienes dinero? Vale, pues siempre el dinero lo compra todo. O sea, ni puedes hacer cualquier cosa con mayor profundidad invirtiendo siempre. Yo, por ejemplo, cuando me acuerdo, desarrollaba lo que era Dispara tus visitas, el curso, ¿vale? Yo trataba de buscar una forma de profundizar en el Keyword Research porque, por un lado, a mí me molaba trabajar así y creía que a la gente también le parecía llamativo. Una cosa que, por ejemplo, yo aplicaba en ese momento eran los filtros de SEMrush, ¿vale? SEMrush, como antes ha dicho Emilio, Madre Superiora, tiene una base de keywords súper bestia, o sea, súper bestia. A mí también es de las que más me gustan. Entonces, yo le decía a SEMrush, vale, SEMrush, me iba, por ejemplo, a una web grande, tipo las típicas, Wikipedia, Uncomo, WikiHow, las que sean, ¿vale? Y decía, de todas las keywords que rankea este competidor, dime las que tengan 9 palabras clave de longitud, o sea, de 9 o de 8 hacia arriba, y a la vez que tengan búsquedas y que ya estén siendo rankeadas, ¿vale? Y la herramienta, pues si tú analizabas el site correcto, te reportaba keywords muy largas. Si te quieres flipar todavía más, coges esa long tail, ¿vale? Que has obtenido de filtros de SEMrush analizando un competidor grande, la coges y te la llevas a keywordtool.io. Muchas veces también te va a dar búsquedas, ya muy pocas, ¿vale? Si es una palabra clave larga, 5 o 6 te va a pillar bien, 7, ya 8 o 9 ya le va a costar más, ¿vale? Pero la puedes amplificar más por ahí. Y ya, bueno, pues si quieres rozar un poco también el enfermizo, la puedes marear lo que quieras. La puedes meter en Keyword Sitter, la puedes meter en Answer the Public. Pero bueno, al final, llegar a este nivel de profundidad solo tiene utilidad en casos muy concretos, bajo mi punto de vista, ¿vale? O sea, con URLs que estén posicionadas, que ya den dinero, que quieras posicionarlas todavía más o que quieras trabajar de atracción de tráfico para otros avatares que no son solo los que tú ya estás traccionando, ¿vale? Pero bueno, mejor herramienta de Keyword Research, la respuesta corta. Para mí, personalmente, si tienes para pagarla, keywordtool.io es la que más me gusta, ¿vale? Pero bueno, relación calidad-precio, ¿qué os voy a decir? Ya sabéis cuál pienso que es, seguramente. Así que nada, está por aquí. Venga, os hago más preguntitas. Dice Luis Enrique, si al trabajar unas keywords te encuentras que desviando tu estrategia inicial puedes llegar más rápido a monetizar, ¿cambias? Sí, bueno, de hecho es común. Yo el Keyword Research lo divido en dos fases, Keyword Research global y Keyword Research individual. El global me da los topics principales del nicho y el individual me da los términos relacionados de cada contenido. Entonces, a veces estoy analizando un nicho y digo, coño, pues esto me resulta interesante y me pongo a indagar y veo que a lo mejor tiene menos competencia o que es más amplio y me puede interesar y entre que yo soy una persona que se desvía fácil, pues sí. Vale. Venga, siguiente. A ver, comenta, llégate, ¿cuánto valor le dais a las preposiciones en el Keyword Research?
O sea, para mí ninguno en el propio Keyword Research, porque realmente me lo va a exigir luego cuando redacten el contenido, lo van a poner propiamente dicho. Lo que no le doy tanto valor a las preposiciones, sino a lo que pueda acompañar a esa palabra. Pues los ejemplos que he puesto de oferta, barato, online, no sé qué comprar. Pero a las preposiciones, que haya un de, un el, la, singular, plural, no se la doy porque en una redacción normal de ese contenido va a venir dado ya, va a venir incluido. Es que eso es, no tiene ningún tipo de valor. Yo entiendo que irían por cómo se hacía antes, que era lo típico, zapatillas, deporte, o zapatillas de deporte, ¿no? Que si atacabas a lo mejor de diferente manera, al final es la misma keyword. Claro, de hecho, mira, aquí por hacer yo también un poco hincapié, ¿vale? Tenéis que dejar de pensar en modo literal. De hecho, el propio Emilio lo ha dicho antes también, ¿vale? Es decir, Google lo ve como entidades, o sea, lo ve como conceptos generales que en su Knowledge Graph, entidades, algunas entidades están más próximas a otras entidades, ¿vale? A mí me recuerda, de hecho, el dibujo del PageRank. Dibujo del PageRank que podéis ver en herramientas como ScreenFrog o DinoRank, ¿vale? Que saca un mapa con bolitas de colores más próximas unas a otras. Son entidades. A Google le importa un pito si hay un de o un para, o sea, lo que va a buscar es el concepto y las entidades que están cerca de esas otras entidades, ¿vale? Para la entidad baloncesto está cerca Michael Jordan, canasta, ¿vale? Zapatillas Nike, lo que fuera, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma de ver el SEO de muchos años atrás. Eso es. Michelle, una cosa, hay una por aquí que creo que me va a dar pie a hablar de un curso que quiero comentar por aquí, ¿vale? Que es algún curso gratis para comenzar, ¿no? De Eduardo Hernández. ¿La puedes poner por aquí? Sí. Ahí está. Vale. Yo aquí te diría que te hicieras el curso que tenemos de Search Intent, que es gratuito. O sea, de hecho, no solo es gratuito, sino que no tienes que registrarte, no tienes que dar email, no tienes que dar nada. Es una URL que pusimos en su día en público. De hecho, Michelle, déjala por aquí por el chat, ¿vale? Para que la gente pueda acceder. No es un curso de SEO como tal. O sea, es una forma de iniciarse a entender el SEO, bajo mi punto de vista, ¿vale? ¿Qué vemos en esos vídeos que son, ya te digo, totalmente gratis? Simplemente están los vídeos ahí descargados. La forma de interpretar cómo piensa Google de alguna forma para poner arriba pues, lo que está poniendo arriba, ¿vale? Lo que es interpretar la intención de búsqueda, que bajo mi punto de vista, pues al final es el factor más importante de todos. Así que, bueno, yo te recomendaría ese, ya que estás aquí en un directo de SEO Warriors con nosotros. Estaba buscando, ahora la pondré, a la búsqueda, si hace una pregunta. Vale. Sí, a ver, que se me ha ido para arriba. Sí, mira, comenta Jimmy Dribblings, ¿alguna recomendación específica para un Keyword Research de alta competencia? Dígase seguros o cosas así. Pues para el Keyword Research propiamente dicho, no, porque al final viene a ser casi lo mismo. Lo que sí, una vez que tengas ese Keyword Research, pues si es de mucha competencia, empezar por las más facilitas, ¿no? Por long tails. Pero en el Keyword Research propiamente dicho, no sé, yo no lo separo. Yo lo veo igual, no, si es de alta competencia, no sé, no sabría decir una diferencia. Sí, es similar. O sea, al final enfocas el Keyword Research de un sitio de competencia en base a tus recursos, ¿vale? O sea, yo tengo recursos para superar a Rastreator para mejor seguro moto barato, seguramente no, o sí. A lo mejor tienes un hiperportal súper especializado con un comparador hecho a medida. Tu Keyword Research, en ese caso, los conceptos que tú ataques, lo determina la capacidad que tienes tú de abordarlos mejor que tu competencia, pero no necesariamente es distinto desde un punto de vista SEO. A ver, más preguntitas. Dice Ángel, cuando atacáis las long tails, hacéis dos URLs, una para long tail y otra para Cafetera Express, que es el ejemplo que ponías tú antes, Emilio, la misma URL, o hacéis distintas. No, pues de hecho un poco el sentido de atacar las long tails primero es que vayan, por así decirlo, aportando a ese contenido principal. Sí que es verdad que cuando te metes mucho en long tail, sobre todo en Amazon pasa, esa keyword puede pertenecer a dos contenidos diferentes. Por ejemplo, Cafetera Express barata te puede pertenecer a Cafetera Express y a Cafetera barata, que son dos intenciones de búsquedas distintas. Entonces ahí pues las puedes meter en los dos, pero separarlo, o sea, hacer una de Cafetera Express y otra en una long tail de esa Cafetera Express no lo hago. Venga, vamos con la siguiente. Dice Roberto, si tenemos una palabra clave cuyo sinónimo es tan fuerte como la principal, ejemplo, sombreros y gorros, a la hora de plantear las categorías es buena idea centrarse en una y usar la otra como secundaria. Depende, porque a veces los sinónimos Google los interpreta bajo una misma intención de búsqueda y tú puedes posicionarlo con un mismo contenido y en otras te exige crear dos. Entonces, si me lo interpreta en una misma intención de búsqueda, cojo la que más volumen pueda tener.
y la tomo como principal y si no, pues hago 2. Tal cual. Sí. A ver, que sigo buscando por aquí. Dice Javier, ¿hay algún truco para keywords donde el propio Google posiciona sus resultados? Por ejemplo, en música, al buscar cualquier nombre de artista más canción, YouTube copa casi la primera página entera. No entiendo, o sea, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, sí, pero no sé qué es lo que busca. O sea, Sí, pues está diciendo un truco, yo tampoco entiendo muy bien qué quiere Es decir. perfecto que se refiere a si rankear por encima, ¿no? Si haciendo tal Sí, acción SEO puedes estar por encima del carrusel de vale. YouTube, ¿sabes? Pues a ver, es que realmente como interprete que ahí va un vídeo, como no tengas un vídeo, te vas a aparecer por debajo. Tal cual, tal cual. Entonces, poca cosa. En los que meta posición 0, pues intentar replicar lo que hace, meterle marcado esquema, lo típico de la keyword que está apareciendo, meterla con un H2 y debajo un listado, pero un poco en la posición 0 es la única que se me ocurre, pero las cosas de YouTube y todo esto... Es un tema de search intent, ¿vale? Es, bueno, por un lado esto, ¿no? Artista más canción, vale, obviamente tienes que hacer un vídeo. Que aparezcas más arriba del carrusel de YouTube, bueno, la posición la va a determinar siempre las SERPs de donde muestre Google, si sale por de encima o por debajo tuya, pero truco como tal no. Para aparecer por arriba o tener posibilidades, tener autoridad. Tienes un canal de YouTube que tenga autoridad, si tu contenido es relevante para esa query, quizás pueda aparecer arriba o quizás no. Quizás en algunas SERPs siempre vas a aparecer por debajo porque la arquitectura de esas SERPs es así. Tampoco lo sabemos al 100%. Sí. Venga, vamos con una de Samuel, que dice en un sitio desde cero, ¿a partir de qué volumen de búsqueda consideras una keyword a atacar? Por ejemplo, 50 como promedio mensual, 100, 200, 300. Depende. Depende de la keyword principal. Si es una keyword principal de 100 búsquedas, pues a lo mejor me bajo hasta las 10. Y si es una keyword principal de 20.000, pues a lo mejor me quedo en 500. Depende también la amplitud que quiera darle a ese nicho. A lo mejor ese nicho considero que si puedo sacarle 200 contenidos, le voy a sacar solo 100 y no me bajo hasta tan poco volumen. O a lo mejor quiero ser muy tiquismiquis y muy específico y me bajo generalmente por debajo de 50, no. Pero depende un poco de la amplitud total del nicho. Depende de la web, de los recursos que inviertes en la web, eso, de hasta cuándo vas a llevar la expansión de contenidos, del volumen inicial de las keywords semilla, bueno, lo que ha dicho básicamente Emilio, ¿verdad? Eso es. Sí. Venga, vamos, si queréis, con esta última que ha entrado. Dice Datero, he dicho de las descargas, aplicaciones de juegos de PC, dirigiendo la descarga a la página oficial, ¿han seguido funcionando o ha cambiado ya de penalización? Pero la verdad es que en este nicho, o sea, en estos tipos de nicho de descargas y tal, no me molan mucho y no tengo mucha experiencia, pero no entiendo por qué puede haber una penalización si enlazas a un recurso oficial, ¿no? No. Claro, O sea, la entiendo penalización. que sería positivo. Si tú le das el recurso a ese usuario, al final sería positivo. No, a lo mejor estoy totalmente desconectado, pero no veo dónde podría haber esa penalización. Sí, claro. No, o sea, no va tanto en efecto, ¿no? O sea, eso no tendría por qué ser malo en sí mismo. Pero bueno, es verdad que webs call to click, mucho de descarga, tal, se ha spameado muchísimo con ese tipo de webs. Entonces, hay webs penalizadas ya pues por otras cosas, pero se asocia mucho a ese tipo de webs muchas veces. O a los CTRs que a veces tienen también en AdSense, ¿sabes? Que son súper altos a veces. Y puede llegar a ser a veces puntualmente antinatural. A ver, yo sí sé a qué se refiere en el sentido en que, claro, nosotros con los call to click de Latinoamérica, pues a veces trabajamos esto, ¿no? Y de hecho era una duda que teníamos, que esto con Ras alguna vez lo hemos comentado. Con Ras, que es otro alumno de SEO Warriors, ¿vale? Que él también ha trabajado con nosotros nichos, call to click y demás. Que es, hostia, vale, para este tutorial de, no sé cómo era, comprobar CURP o ver si estoy en CURP o lo que fuera, ¿enlazo a la página oficial de CURP o me pongo yo el formulario dentro de mi nicho? ¿Vale? O hago un tutorial y enlazo a la página oficial. Hemos probado con las dos, ¿vale? Tanto a embeber la respuesta de usuario de, bueno, en este caso la descarga o la comprobación del trámite o lo que fuera dentro de la web, como mandarlo fuera. No te sé dar una respuesta unificada, fíjate. Creo que depende mucho de la propia intención de búsqueda. En algunas funciona una cosa, en otras otra. Yo he visto que funcionan bien a veces las dos. O sea, nosotros hemos tenido nichos, el famoso Todo Infonavit, ¿no? Que ya mostramos en SEO Warriors. Cuando empezamos, ese nicho daba 1.500 euros al mes, creo que llegó a estar, si no me equivoco, con 8 artículos. Vale, eso era un tutorial donde se enlazaba a la web oficial para que la persona hiciera su acción ahí. Acción, llámese descarga, llámese comprobación, meter formulario, lo que fuera. Y también los he visto al revés, nichos que han funcionado bien teniendo el formulario dentro, ¿vale? O la acción, ya digo, ya puede ser rellenar el formulario o hacer una descarga dentro. No creo que haya dejado de funcionar, ¿vale? Si te puedo concretar la respuesta por ese lado. No va tanto quizás por ahí. Sí, justamente un poco la pregunta que hace Edu,
Es un poco lo que comentabas tú, lo de qué opinas sobre poner iframes en las webs de nicho para formulario y cosas así. Dice que ha leído que no es buena idea, pero que no sabía. A ver, yo no soy muy partidario de los iframes. No me gustan, no controlo el contenido que se pueda mostrar ahí, entonces no me mola. No. Nosotros lo hemos usado como recurso desesperado un poco, ¿no? Cuando entendíamos que teníamos que dar la respuesta de usuario por fuerza, por cojones, digamos, embebida dentro, pues lo hemos hecho, pero no creo que sea ni súper bueno ni súper malo. O sea, variará mucho según el nicho, ¿sabes? Venga, vamos con la última ya, así que sí. Ha entrado. Venga, dice Esteban, ¿alguna técnica para encontrar nichos, keywords con cierto potencial y competencia media-baja? Actualmente con la competencia que hay, ¿le veis futuro a los nichos para los que empezamos ahora con esto? Hombre, aquí tienes que tirar de automatización con herramientas y dar por hecho que el PA, el DA o la competencia que te pueda dar una herramienta es válida. En el caso de Ahrefs, que es la que utilizo si hago este tipo de cosas, filtro las keywords y veo cuántos enlaces puedan tener los que están posicionando. Entonces, le doy una orden de que por debajo de tantos enlaces puede ser una competencia baja, pero luego tienes que entrar a valorarlo, porque eso te puede dar un filtro rápido, pero vas a descartar nichos que seguramente sean sencillos y la herramienta te dice que no y al contrario. Y a la segunda pregunta de si hay futuro para los que empezáis o empiezan, por supuesto, o sea, que empieces ahora no quiere decir que seas malo, ¿no? Sino que puedes petarlo en el corto plazo y además o sea, hay nuevos nichos continuamente, hay caídas, bajadas, hay gente que lo deja. O sea, no le veo ningún inconveniente. Esto es igual que lo de invertir en bolsa, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento? Hace 10 años y ahora, ¿no? Pues si no estabas hace 10 años, ahora. Ahora. Totalmente. De hecho, voy a hacer hincapié en esta parte final de lo que comenta Emilio, porque esto es súper interesante para mí el mensaje que se puede lanzar desde aquí. Es decir, no tiene nada que ver con que los nichos vayan bien, vayan mal, vivan o hayan muerto, ¿vale? Es la forma de hacer el SEO, a mi modo de ver, ¿vale? O sea, yo no digo que tenga la verdad absoluta, pero bajo lo que yo he visto, ¿vale? Bajo las webs que nosotros trabajamos. Para mí el mejor ejemplo es RAS, es RAS Madrigal, ¿vale? Que hoy creo que no está por aquí, pero hemos hecho también varios directos con él. Nosotros teníamos webs de AdSense, Call to Click, los famosos de trámites y tal, ¿vale? Bueno, pongo el ejemplo de Infonavit porque en su día lo hicimos público en SEO Warriors, murió, esa web fue cayendo, Él cogió el mismo nicho y lo levantó en la misma época, ¿vale? Yo podría haber pensado, joder, los nichos de AdSense de este tipo ya no funcionan, que cabrón Google, tal. Él cogió el mismo nicho y lo levantó. De hecho, concretamente ese, que si no me equivoco, ese le ayudamos a venderlo y tal. Es la forma de entender al final, yo creo que pues eso, nosotros somos muy partidarios de la respuesta de usuario, ¿vale? De hacer una web que supere de alguna forma a las demás, ¿vale? No solo en SEO, que también, ¿vale? La parte de enlaces, contenidos y on-page, sino luego todo lo que siente el usuario y cómo se comporta cuando aterriza, o sea, no tiene nada que ver con nichos, ¿vale? Hay gente que evoluciona su forma de entender el SEO. De hecho, si finalmente sacamos el curso que tenemos de RAS, Mitchell, que esto de hecho lo hemos estado hablando esta mañana, ¿no? Tenemos ya un curso totalmente preparado donde RAS enseña cómo trabaja la web tramiteo.com, ¿vale? Que si la queréis mirar, para mí es el ejemplo perfecto de cómo se tiene que trabajar una web de AdSense a día de hoy. Si quieres, Mitchell, déjala por el chat por si a la gente le produce curiosidad. Esa web, dentro de ese curso, mostramos paso a paso cómo se ha ido trabajando desde el día 1, ¿vale? Pues quien se adapte a esa forma de entender el SEO o trabajar los nichos desde ese enfoque, pues hará como RAS, hará ingresos, le funcionará, ¿vale? Pero formas a lo mejor más clásicas o un poco más, vamos a decir, antiguas de enfocarlo, bajo mi punto de vista, pues no van a funcionar o morirán, ¿vale? Otra cosa es el perfil de SEO Black Hatero, ¿vale? Que tiene experiencia, que puede funcionar. Por ejemplo, mi amigo Víctor Misa, que está por aquí comentando, ¿vale? Gente que tiene más experiencia, vamos a decir, en temas de Black Hat, que puede automatizarlo, que puede saltarse de alguna forma, pues esos, vamos a decir, entre comillas, filtros de calidad de Google. Pero es un perfil muy especialista, ¿vale? Es un profesional realmente el que está detrás de eso, ¿vale? La forma clásica de entenderlo, bajo mi punto de vista, es el enfoque que tenemos nosotros es otro y es totalmente válido. O sea, es una evolución, ¿no? Más que los nichos no funcionen o sí funcionen. Así que sí, les queda vida para mucho rato, yo creo. No sé si queréis que haga la última o queréis dejarlo aquí. Emilio, tú mandas. ¿Qué te parece? ¿Hacemos la última o no? Venga, dale otro más. Hace caña. La ultimísima. La dejamos aquí, Emilio. Venga, dice Karina, soy nutricionista y estoy pensando en diabetes. ¿Me meteré en algo muy difícil? ¿Tengo que micronichear?
Pues yo todo lo que es salud ya lo tengo odio, porque tenía webs que me petaron. Ya no sé si me pierdo en el 2018, creo que fue agosto del 2018, ya colapso los años. Te diría que va a ser difícil posicionar algo relacionado con diabetes con un micronicho. Te No lo vas a aconsejaría que montaras posicionar. una web personal e intentaras dar autoridad y mostrarte, digamos, como una referencia, como un médico, algo así, porque son las conclusiones a las que llegué, que mi, entre comillas, mierda de web no era pues la típica web de nicho, entonces petó por ahí. Pero no me gustan El nada. concepto del EAT es lo que te va a joder si haces una web de ese tipo. O sea, yo interpreto, ¿vale? Que a día de hoy el EAT, que nadie sabe lo que es. No, es coña. Tenemos aproximaciones, ¿vale? De todo esto, pero bueno, lo digo así porque había un vídeo de, creo que era de Rubén Alonso, que era muy gracioso, donde era la típica parodia del vídeo de Hitler que decía que no sabía que era el EAT y se metía con el EAT. Pues creo que el EAT va por delante de nosotros a día de hoy, o por lo menos del común de los mortales del mundillo del SEO, ¿vale? Entonces, te va a ser muy complicado simularlo en la web de nicho. Que intentes replicarlo de forma real, como dice Emilio, bueno, pues si te vas a meter en ese sector, la forma yo creo que más inteligente es esa. Es un blog personal donde realmente tú muestras lo que sabes, lo que conoces, ya habrá un factor ahí de enlaces que teóricamente debería respaldarte esa autoridad o no, ¿vale? Pero bueno, de enfocarlo así, porque como lo enfoques como un nicho clásico, no, es muy difícil. O sea, SEOs muy potentes que yo conozco lo intentan y fracasan constantemente. Complicado. Sí, es más, una cosa que se me ocurre así rápida, porque voy a empezar a trabajar con un socio en algo, pero similar, del sector salud. Pero es a partir de YouTube y derivar, o sea, hacerte una audiencia en YouTube y luego sacar la página, porque todo el tráfico que vas a poder derivar de YouTube te va a ayudar. Que hay un SEO por ahí en YouTube que dice que posiciona sin enlaces porque deriva toneladas de tráfico desde YouTube. Pues por ahí van los tiros un poco. Qué bueno, bonita tirada final para el momento final del directo. No, es cierto, o sea, el tema es una buena estrategia, el tema, de derivar tráfico desde YouTube. O sea, si puedes hacerlo así, pues seguramente te sirva también. Vale, chicos. Pues nada más, ¿no, Michel? Creo que lo dejamos casi aquí. Sí, yo creo que lo podemos dejar, si queréis, llevamos ya casi una horita. Vale, perfecto. Vale, pues nada, Emilio, antes que nada, tío, muchísimas gracias por estar aquí. Tú ya has colaborado con nosotros, o sea, ya has sido profe dentro de SEO Warriors, que de hecho, bueno, publicamos un curso de sitemaps, de, bueno, cómo configurarlo, cómo pues, trabajar bien el concepto de sitemap, ¿no? A nivel de SEO page, como elemento de SEO page. Fue tiempo atrás, ya colaboraste ahí con nosotros, ahora con este directo, bueno, ya sabes que yo te considero un buen colega, ¿vale? Así que nada, tío, y gracias por tu tiempo, ¿no? Nada, a vosotros y encantado de volver a poder colaborar siempre que queráis. Un saludo a Perfecto, todos. tío. Ahí estaremos. Un abrazo a todos, chicos, y nada, nos vemos en el próximo directo, el próximo jueves. Hasta luego. Chao. Chao.